Hola, hola a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por regalarse este tiempo. Les damos la bienvenida a esta conversación que llamamos hoy Inteligencia Artificial, el estándar de ventas B2B en el 2026. Quiero partir con algo muy simple, ¿vale? Hoy nadie se levanta en la mañana preguntándose si va a usar Excel, si va a usar email o si va a usar Google Calendar. Simplemente lo usamos, ¿cierto? Son parte del trabajo, no lo cuestionamos, lo damos por sentado, ¿sí? Y con la inteligencia artificial está empezando a pasar algo muy parecido. Ya no es una novedad, ya no es una promesa, ya no es algo exclusivo de equipos técnicos o de ventas, no. Hoy día usamos la IA para escribir, para pensar mejor, ¿cierto? Para ordenar ideas, para salir de dudas rápido, para preparar conversaciones, o incluso para preparar webinars. Entonces, la pregunta que hoy nos convoca no es si usar la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿qué decisiones estamos tomando mejor gracias a ella y cuáles todavía no? Y eso es lo que queremos conversar hoy. Esta es una conversación muy honesta. Vamos a usar ejemplos reales. Está pensada para el contexto que viene, no para el que ya pasó. Entonces, les voy a dar la bienvenida a nuestros speakers del día de hoy. Antes de entrar, por supuesto, en materia, quiero contarles brevemente quiénes están hoy en esta conversación y sobre todo por qué están acá. Así que vayan entrando, por favor, a la sala. Estamos con Alberto Aramayo, con Nicolás Cami y con Javier Ramírez. Alberto Aramayo, Head of Sales en DIO. Alberto trae la mirada de la ejecución real, liderar equipos comerciales hoy, tomar decisiones con presión, escalar procesos y usar IA en la práctica, no en la teoría. Alberto, ¿cómo estás? Hola Cata, mucho gusto. Saludo para Mucho. todos. Todo muy bien por acá, así que Buenísimo. contento y ansioso por esta conversación. Buenísimo, gracias Alberto. Nicolás Cami, CEO y fundador de Bambé. Nicolás aporta la mirada de construcción de sistemas. ¿Qué pasa cuando la IA deja de ser un experimento y pasa a estar integrada en la experiencia comercial y en los procesos de una empresa? Nico, gracias por estar acá. No, encantado. Mil gracias a ustedes también y por la organización y a todos los que están participando. Espero que sea una buena conversación y que le aporte valor a todos. Buenísimo, bienvenido. Y por último, Javier Ramírez, fundador de Cuota. Trae la mirada de escalamiento, liderazgo comercial en B2B en LATAM, en un contexto donde los clientes están cada vez más informados y la IA ya es parte del juego. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, oye, gracias por recibirme, muy emocionado de estar acá con ustedes y emocionado para compartirles mucho, mucho valor. Buenísimo. Y bueno, yo soy Catalina Cerda, soy Head of Brand en Dio y voy a estar guiando esta conversación para que no se quede en lo conceptual, sino que baje siempre a decisiones y ejemplos concretos. Ahora sí, vamos a partir por el piso de todo esto, ¿vale? Vamos a partir en el primer bloque de la conversación. Antes de empezar, les recuerdo que hay una cajita abajo, la van a ver ahí como en el sistema de Zoom para que puedan hacer preguntas, ¿vale? Estas preguntas van a estar depuradas por nuestro equipo de Dio que está detrás de todo esto y las vamos a ir contestando al final de esta sesión en el bloque de Q&A. Así que por favor vayan escribiendo sus preguntas ahí. Bloque número 1. La IA ya entró de lleno en la vida de todas las personas, no solo en ventas. La usamos para escribir, para pensar, para ordenar ideas, para salir de dudas rápido. A continuación van a ver la primera de 4 encuestas que vamos a hacer a lo largo del webinar. Es una encuesta para conocerlo mejor, para entender quién está asistiendo. Los invito a que vayan contestando. Si estaban medios distraídos, ahora los invito a volver al Zoom y empezar a responder. Ya veo cómo están muchos respondiendo. Vamos a dar alrededor de 1 minuto para que respondan. La primera pregunta de hoy es, hoy, tu uso principal de la IA en el trabajo es ejecución, claridad y decisiones, las dos, o si no, muy honestamente, quizás no la uso tanto, casi ni la uso. Cuéntenos, chicos, qué les parece esta pregunta, ¿les hace sentido para empezar la jornada? Alberto, ¿tienes algún comentario al respecto? A ver, lo que decías tú al principio, al final la inteligencia artificial pasa a ser un estándar y yo creo que
en el día a día hay que valerse de las herramientas que hay disponibles para poder hacer mejor el trabajo. Creo que la inteligencia artificial te da independencia, te da autonomía y permite que puedas acceder a información eh, que tal vez antes te hubiese tomado mucho tiempo poder encontrarla o poder acceder a ella, y hoy la tienes ahí al alcance de tu mano. Así que creo que es una pregunta acertada, y al final personalmente la uso para decisiones, para ejecución, para psicólogo, lo uso de todo. Buenísimo, buenísimo. Vamos a dejar unos 15 segundos más para que terminen de responder quienes no han Yo, respondido, ya más de la mitad. Nico. yo creo, Alberto, que es un súper buen punto. Al final del día, de repente uno toma la AI como algo súper serio y todo, y muchas veces uno quiere un thought partner con el cual contarle un poco de contexto, qué te pasó, cómo te sentiste, por qué, y entenderte a ti mismo también un poco. O sea, yo creo que hoy en día puede cumplir un rol súper importante en eso también. No solamente en el ámbito, que al final eso igual te ayuda a mejorar profesionalmente, ¿no es cierto? Pero es un buen punto. Totalmente, totalmente. Buenísimo. Oye, al final la conversación te ayuda como también a subir tu estándar, y lo que dices tú es como una mirada distinta eh, a cosas que a veces uno de pronto no quiere compartirlas con mucha gente, y desde lo profesional también, sino que también de lo personal. Así que te ayuda mucho. Al final es un, como dices tú, un thought partner que te da una mirada distinta bajo ciertos contextos, y finalmente ayuda infinito. Sí. Chicos, ya están los resultados de la primera encuesta. Bueno, como ustedes dijeron también, ahí lo dijo Alberto, lo usa para ejecución y claridad de decisiones. La mayoría de las personas que están participando actualmente del webinar dicen que ambas, igual que Alberto, es una muy buena señal. Este resultado para mí muestra algo bastante claro, que la mayoría de los equipos usa ya para ejecutar más rápido, para tener claridad en avanzar. Muy bien, muchísimas gracias a quienes votaron. Quienes nos votaron van a tener la oportunidad de seguir votando después. Voy a entrar ya un poco más en la conversación, se viene la primera ronda de preguntas. Hoy día estamos entonces, ya, perdón, cerré ahí la encuesta. A ver, quiero que respondan esto de manera muy breve, ¿vale? Les voy a hacer la pregunta y les voy a decir ahí primero quién me comparte sus respuestas. Me gustaría que me contaran el ritual mínimo diario que tienen con IA, ¿vale? En 3 pasos. ¿Cuándo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Y cuál es el output concreto que sale de ahí, ¿vale? Entonces, el ritual que tienen en el día cuando usan IA. Alberto, cuéntame, eres el elegido para partir. Eh, A ver, yo tengo como dos casos de uso que para mí son diarios y son clave. Por un lado, obviamente uso Dio, obviamente. Me ayuda mucho como para la parte profesional, a entender en qué está el equipo, qué oportunidades de mejora hay. Y por otra parte, obviamente, ChatGPT, Gemini, en fin, lo uso para prepararme constantemente. Por ejemplo, si tengo una reunión próxima, creo que ya no hay espacio para improvisar, entonces me ayuda mucho como a tener contexto. Y adicionalmente, un poco lo que decía Nico también, lo que conversábamos recién, ser ese thought partner no solamente para lo profesional, sino que también para lo personal. En cuanto a lo profesional, me ayuda infinito para poder ir discutiendo metodologías, cosas de cambio que queramos hacer en el playbook y otras cosas más también. Así que ese es mi caso de uso diario. Buenísimo. Nico. Yo uso una herramienta que se llama Whisperflow, que es extraordinaria. Yo tengo harta dislexia desde siempre y pienso muy rápido, dejo la crema cuando escribo y me da lo mismo, y en Slack mando cosas que son, o mandaba cosas que eran inentendibles. Incluso los correos, disculpen. Ahí sé que los de Brand me van a matar, pero hoy día encontré esa herramienta que se llama Whisperflow, que básicamente apretáis un comando acá y le dictáis, y en realidad es una herramienta súper inteligente, muy buena, porque em, la crearon unos científicos que estaban tratando en su minuto hacer un sistema para poder dictar solo con el cerebro. Entonces entendieron que nosotros los humanos, al pensar, tenemos cierta oscilación y balbuceamos y repetimos palabras, entonces tú le puedes dictar como hablándole a cualquier amigo y te entiende perfecto. Y entiende el formato si estás escribiendo en WhatsApp, en correo o en Slack, y a mí me soluciona muchas horas de estar corrigiendo y viendo la ChatGPT, corrígeme este texto, por favor. Así que esa es una muy buena herramienta que yo uso todo el rato. Buenísimo. Javier.
Para mí el ritual es bastante parecido al de Alberto. Creo que hoy en día el estándar de prepararse para las llamadas, aunque Alberto y yo quizás lo hacemos con frecuencia, hay muchos vendedores que hoy en día todavía con IA existiendo no lo hacen. Entonces, para nosotros establecer ese precedente, y para mí a las 7 de la mañana es ver qué llamadas tengo en el calendario y asegurarme que sé con quién voy a hablar, si tengo algo en común con esa persona, si hay algo bajo lo cual nos podamos relacionar y conocer un poquito más de la empresa. Eso era algo que antes tomaba muchísimo tiempo. Hoy en día, con un par de prompts básicos que tengo, pues me dejan saber y estar bien informado para todo lo que va a pasar durante el día. Y lo digo desde el contexto de los vendedores porque tristemente hoy día con el uso de IA todavía veo que gente no lo hace y es parte de lo más importante, ese pre-call research para tener éxito en la llamada. Buenísimo. ¿Tienen algún comentario entre ustedes de cada uno? ¿Conocían las herramientas que hizo Nicolás? ¿O Alberto, qué opinas de lo que opina de lo que dijo Javier? O sea, de lo que dijo Javier, 100% alineado, creo que uno no se puede permitir improvisar teniendo tanta capacidad de acceso a información. Creo que sería como irresponsable llegar a una reunión sin haberte preparado un mínimo antes. O sea, y no es nada de rocket science, es básico. Y creo que tiene que ver con el estándar que queremos poner nosotros como desde un rol de liderazgo también. Y también el estándar que quiere tener cada una de las personas que participan en un proceso de venta. O sea, uno tiene que saber siempre con quién se quiere comparar, y no mirar para abajo necesariamente, sino que tratar de siempre ir mejorando. Y respecto a lo que decía Nico, me ayudaría infinito Whisperflow. Yo tengo también serios problemas a la hora de. Yo siento a veces mucho que no me sé explicar. Entonces yo creo que me vendría súper bien también la herramienta. Así que ahí te la va a pedir, Nico. Me la mando. Y muy alineado contigo, creo que yo era de la corriente que soy un vendedor innato y nunca me preparaba mucho. Y cuando Ale, que es nuestro Head of Sales en Chile, un buen extraordinario, se prepara así, pero llega de otro nivel y cuando voy a las reuniones con él y él las lidera, digo, se nota la diferencia. Por más que tengáis talento, por más que seáis un vendedor top, cuando llegáis preparado y además tenía el talento, la rompiste, ¿no? O sea, se nota, se nota. Y sobre todo con gente que ya tiene experiencia. Así que yo creo que eso es una práctica que también me he estado robando de él y que se ha estado impulsando harto en el equipo. Y efectivamente ahí DIO y herramientas que te ayudan a prepararte de forma un poco más eficiente son súper importantes. Estoy de acuerdo. Chicos, relacionado con lo que acaban de decir, voy a la segunda pregunta porque está muy estrechamente ligada. ¿Qué decisión o tarea que hacían ustedes manualmente hace 12 meses, hace un año atrás, hoy les parece absurda hacer sin IA? Javier, te veo sonriendo. Bueno, lo que pasa que obviamente ustedes saben cuál es esa herramienta perfecta y es el repaso de las llamadas. O sea, hoy en día es bastante fácil con una herramienta como Dio o como cualquier otra herramienta poder repasar el éxito de una llamada frente a un scorecard, por ejemplo. Hablaba con Alberto antes del comienzo del webinar que pues todas las empresas casi siempre quieren tener un estándar, ¿verdad? De lo que es la llamada perfecta, lo que es la anatomía de lo que tiene que pasar en una llamada con agenda, discovery, próximos pasos, ese tipo de cosas. Muchas veces los managers pues se toman mucho tiempo escuchando una llamada, repasándola. Hace 12 meses eso tomaba pues una hora por cada llamada, en lo que uno hacía el resumen y ese tipo de cosas. Hoy en día con herramientas como Dio, pues es bastante fácil tú entrar, ver la llamada, quién fue el más que habló, cuáles fueron los próximos pasos, dónde se cayó la llamada o quizás poder dar mejor coaching. Que de nuevo, con este tipo de herramientas, eso probablemente lo baja a 15 minutos y pues lo que utilizas con esa información de cómo hacer el coaching al ejecutivo de ventas o el account executive, pues obviamente crea mucha eficiencia a través del proceso. Así que para mí esa es la número uno. Hay muchas otras, pero en contexto de ventas creo que es repasar llamadas y buscar mejoras. Súper. O sea, sería absurdo hoy día tener que entrar en llamada tras llamada, escuchar qué pasó, dar feedback. Eso para ti sería obviamente absurdo en el 2026. No, no necesariamente absurdo, creo que hay mejores maneras de hacerlo. Siempre uno, como quiera, repasa la llamada y pues, claro, con la grabación, pues tú sabes a qué punto ir y decir, oye, déjame escuchar el tono, déjame ver cómo reaccionaron al precio. Ese tipo de cosas como que uno lo puede repasar siempre en vivo porque es más información que el texto. Pero en el contexto de la llamada en su totalidad,
ya tienes una anatomía o una analogía con un buen resumen dentro de las herramientas que existen hoy en día. Súper. Alberto, Nicolás. O sea, alineado con lo que decía Javier, a mí me pasa que cuando yo empecé en venta, yo tengo muy grabado que tenía reuniones presenciales y iba con el CEO de la empresa a la reunión y él sacaba su libreta de la reunión y tomaba notas. Y yo pensaba que estaba tomando notas de lo que fue la reunión, el potencial que tiene el cliente, los dolores que había reportado. Y me acuerdo que nos subíamos al auto de vuelta y mientras él manejaba, sacaba su libreta y me empezaba a dar feedback. Y ahí era la forma en que uno aprendía en ese entonces, estoy hablando de 2017, 2018. Y claro, hoy lo veo en perspectiva y hay forma hoy de poder hacerlo no solamente para una reunión donde el CEO de la empresa perdió 3 horas, o sea, 1 hora de ida a la reunión, 1 hora de reunión más 1 hora de vuelta. Obviamente era la manera de hacerlo y muy agradecido porque un feedback muy valioso. Pero claro, hoy por hoy lo veo, yo ya automático, o sea, lo veo en todas mis reuniones, en todas las reuniones del equipo, puedo estar dando feedback cuando lo necesite, entonces al final, claro, si lo miro en perspectiva, antes no tenía esa posibilidad y hoy la tengo para el 100% de la reunión, así que sí, eso te diría. Nico Cami. Hay hartas cosas, estuve ahora pensando. em, Mira, a mí algo que son cosas banales, pero a mí el ordenar mi inbox me da tanta paz hacerlo con Fixer AI, por ejemplo, que me lo estructura, me lo pone en carpeta, cosas que tengo que responder, cosas que son a mí, cosas que son CC, cosas que estoy waiting on response, y tener mi inbox ordenado constantemente con templates de respuesta y tener también las minutas automáticamente sincronizadas en base a todas las llamadas que tengo listos para llegar a enviar. Me salva tanto tiempo que yo creo que si estás en un rol de liderazgo, estás gastándote un tercio de tu día en orquestar tu agenda. Yo creo que se pierde mucho tiempo ahí. Hoy en día esa herramienta hace un trabajo cada vez más impresionante. Eh, Así que eso de la perspectiva más personal, por eso le digo un poquito más banal, eh, estoy de acuerdo que el tema del feedback de las reuniones es súper importante. Bueno, en nuestro caso lo hacemos hace 2 años, desde que partimos con la compañía, pero toda la parte de prospección inbound y calificación de prospecto, agendamiento, recordatorio, toda esa parte de hacerlo en automático también, al final, el time to response, ¿no es cierto? O sea, si esta estadística famosa que dice que si uno responde en menos de un minuto, tenía un 300% más de conversión, es real. Eh, en unos casos más, en otros casos menos, obviamente, pero eso creo que también es algo que vale la pena hacerlo con ella y muchas veces. Depende del caso, pero hemos visto que tiene muy buenos resultados. Gracias, Nico. Chicos, última pregunta de este bloque. Si su equipo tuviera que adoptar una sola regla, es una sola regla de trabajo con IA desde mañana, ¿cuál sería la más importante? Preparación antes de la llamada. Tienen que llegar a la llamada con preparación usando cualquier LLM que quieran, pero, o sea, improvisar, como dice Alberto, en el 2026 lo veo demasiado todavía, pero es inaceptable. Yo creo que en mi caso sería que ocupen la IA como un thought partner y no como un compañero al que le estáis copiando, ¿no es cierto? Eh, Nosotros tenemos una cultura bien de mandar las cosas con IA, o sea, incluso un correo interno, copiáis lo que te manda el chat y lo pegáis y lo mandáis, ¿no? Con la línea de arriba, con lo clásico. Somos una empresa de IA, no estamos, o sea, optimicemos el tiempo. Hay obviamente otros sectores que no, pero se nota cuando alguien ocupó la IA para copiarle solamente o cuando alguien lo ocupó para thought process y estructurar algo y mandar algo bien preparado de igual manera, aunque haya estado hecho con IA. Eso para mí es súper importante. Justo se lo leía hoy en la mañana al CTO de Global 66, creo que era, que decía algo parecido a lo que dice Nico, que es como en el fondo hay como 3 perfiles de personas usando la IA hoy día. La persona que llega, tira un prompt cualquiera, una pregunta de lo que sea, copia y pega y manda sin analizar. La persona como que se rehúsa a usar la IA. Y la tercera, que es un poco lo que decía Nico ahora, que en el fondo lo usa como un thought partner para realmente ir iterando hasta encontrar esa respuesta valiosa. Entonces yo te diría como que muy de acuerdo con lo que dice Nico y también con lo que dice Javier, que lo veníamos conversando también, que es como ese estándar mínimo de prepararte. O sea, eh,
creo que hoy no es permitido no estar preparado para cualquier tipo de interacción que vaya a tener con un cliente, con lo que sea. Tienes que por lo menos haber hecho esa tarea mínima eh, de investigar algo, de por lo menos leer, por lo menos interesarte por la contraparte. Al final eso es lo que más va, creo, en un proceso de venta, interesarte por el otro, ser empático es lo que más va a diferenciarte respecto a tu potencial competidor. Así que diría que eso. Perfecto. Entonces vamos a cerrar este bloque con esa idea que la IA no es solo una herramienta de velocidad, es una herramienta que te da claridad, que te prepara para lo que se viene. Y ese, digamos que es como el nuevo piso de trabajo para este 2026, ¿cierto? Vamos a avanzar al segundo bloque. Como les conté al principio, vamos a ir con la segunda encuesta de la jornada. Este bloque se trata básicamente de usar la IA a operar con la IA, porque usar IA no es lo mismo que operar con IA, y la diferencia entre los equipos que van a liderar en el 2026 y los que no, no es técnica, es operacional. Entonces, mientras responden esta encuesta, piensen en su equipo como un sistema, no como personas individuales. ¿En qué nivel está su equipo hoy, sienten ustedes? ¿Está en un nivel en donde la idea es individual, es personal, la uso como quiero? ¿Está incorporada en las rutinas del equipo? ¿Están los procesos? ¿O incluso está en todo ya el sistema? Así que ahí van respondiendo las preguntas. Va respondiendo súper rápido, de hecho. Muy bien. Les vamos a dar unos breves segundos porque veo que están respondiendo muy rápido. Chicos, ¿tienen algún comentario sobre esta pregunta? O sea, yo te podría decir que eh, yo respondería esta pregunta muy desde la humildad, porque si bien uno hoy trabaja con IA todo el día, trabaja en una empresa de inteligencia artificial, es tanta la profundidad que hay que uno no conoce tan de cerca que al final poder decir que lo tengo internalizado al 100% con todas las herramientas que hay, te diría como que no, pero o sea, creo que hoy en general en el mundo hay como un uso más bien superficial y la profundidad a la que uno puede llegar es absoluta, o sea, es brutal. Entonces, yo personalmente consideraría que falta demasiado todavía, o sea, hay muchísimo que no conozco. O sea, Nico ya tiene un par de herramientas que Whisper la haya escuchado, pero Fixer AI, por ejemplo, no la haya escuchado y obviamente ya vas entendiendo que hay mucho más de lo que tú ya conoces. Entonces, eh, nada, o sea, uno se da cuenta que no sabe tanto como cree que sabe. Ahí estamos compartiendo los resultados y claro, como dice Alberto, con mucha humildad, los resultados dicen que el 60% de las personas que hoy día están acá están usando en su equipo la IA a nivel individual, no está incorporado aún en rutinas. Algunos, ya el segundo puesto dice que está en procesos, pero no está completamente incorporado al 100. Muy interesante este resultado. Podríamos decir que moverse un nivel, solo un nivel en esta escala, podría cambiar completamente cómo se toman las decisiones todos los días. Voy a avanzar, chicos, a la nueva secuencia de preguntas de este bloque, ¿ya? Pensando en 2026, yo quiero que elijan 3 señales clave que mirarían todas las semanas para tomar decisiones. Pensamos en green lights, pensamos en red flags, para que nos comenten un poquito para ustedes cuáles son esas señales que todas las semanas ustedes mirarían para tomar decisiones. Javier. Bueno, para un poco de contexto, nosotros optimizamos equipos comerciales en Estados Unidos y Latinoamérica y nosotros siempre estamos pensando en ver métricas de venta. Una métrica que nosotros pensamos mucho es en pipeline coverage. Esa métrica prácticamente lo que deja de decir es si tiene suficiente demanda futura para cumplir los objetivos a nivel individual y a nivel equipo. Para mí, un equipo que lo está haciendo bien tiene 3 a 4 veces su cuota en pipeline. Un equipo que está por debajo de 2 o 2 veces y media su pipeline tiene problemas. Entonces, ¿verdad? El green light siendo 4 y pues el red light siendo menos de 2. Incorporar dentro de esa señal, tomar una acción, para mí es utilizar herramientas de AI.
como por ejemplo 11x, una herramienta que me gusta mucho para prospección y hacer outbound. Es una herramienta que utiliza modelos de LLMs para hacer research y buscar información prácticamente en todo el web y crea secuencias automáticas que prácticamente funcionan como un SDR. Si el equipo está por debajo de esa media, o sea, para mí es un red flag enorme. Yo empiezo a buscar maneras de cómo crear pipeline adicional para que pues, los equipos pues, lleguen a sus niveles, porque muchas veces estamos contando solamente con el nivel de demanda que está dentro del pipeline para hacer un milagro. Y pues siempre hay error humano, siempre hay forecasts que no cierran. Y pues siempre tener un poquito más de pipeline, de nuevo pensando en ese pipeline coverage, creo que es una de las primeras cosas que me viene a la mente. Alberto. Tremendamente alineado con Javier. Nosotros lo medimos de manera semanal y vamos, trato de desagregar por vendedor. Entonces, cada vendedor tiene tasas de conversión que son diferenciadas, eh, y la exigencia en generación de pipeline es distinta por vendedor. O sea, un vendedor que convierte el 30% no va a tener la misma meta de pipeline semanal que uno que convierte el 10%, por ejemplo. Entonces, para mí eso, y hay para mí que es un yellow flag que es tremendo. Es cuando los negocios quedan estancados en tierra de nadie, que en el fondo todavía no es una oportunidad abierta, o sea, no las has ni ganado ni perdido y todavía está ahí. Y pasan días y días y días y sigue el negocio ahí. Para mí esa es como una gran señal de por qué se queda estancado. O sea, qué es lo que está pasando que no permite avanzar, ni tanto para cerrarlo, ni tampoco como para ganarlo. O sea, ahí es donde entra como la parte más tanto humana como con AI para poder entender cómo están haciendo los seguimientos, qué están conversando, cuáles fueron las objeciones tal vez no resueltas en reuniones, y a partir de eso poder ir desbloqueando esos blockers para avanzar un negocio, o perderlo o ganarlo. Pero creo que tenerlo estancado 30, 40 días en un ciclo de venta que dura 40 días, por ejemplo, en completo, no tiene sentido. Nosotros somos un poquito más obsesivos, parece, pero lo medimos a diario. Nosotros tenemos automatizaciones con Slack de gente que no hace las tareas. Tan public shaming. Compadre Pedro, ¿por qué no llamaste a este compadre? Hoy día había que llamarlo. Esta tarea vencía hace un día, compadre, apretando el pipeline día a día, Slack, 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 alerta, alerta, alerta. Bueno, obsesivo, reporte automatizado, cuántas reuniones se agendaron por día, cuánto se cerró, cuánto se mandó onboarding diario. Eh, Le metemos una presión, una velocidad a la máquina descontrolada. Y nos sirve. A mí me permite mantener el pulso y el equipo de growth también. Todos los días tiene una reunión, 5 personas, los desarrolladores, el Head of Growth, el Head de Performance, el Performance Specialist, perdona, y los 3 devs, y todos los días ven cómo estamos de agenda de esta semana. Vamos adelante, vamos atrás, si estamos atrás, ok, miremos la base de datos, quiénes se perdieron, reactivamos los churneados, mandemos una campaña, hagamos un descuento, pero pulso diario. O sea, ese tipo de cosas de nosotros, del pulso del pipeline y de las actividades que está haciendo el equipo comercial, lo llamamos el día a día. Nico, justo alineado con lo que acabáis de decir, te vuelvo la siguiente pregunta y te la tiro directamente a ti porque tiene que ver con ¿Ya? velocidad. ¿Qué decisión en ventas hoy día crees que está mal tomada porque llega tarde o sin evidencia? En mi caso, la atribución, que no tiene tanto que ver con la venta, pero sí tiene que ver, a nosotros nos ha costado poder tomar buenas decisiones, un poquito de pipeline y de calidad, porque la atribución no es tan inmediata, porque tiene que pasar un proceso y como que de repente se cuesta cuadrar ese ciclo de atribución real. Ahí a nosotros nos cuesta un poco. Y bueno, obviamente, hablando del proceso de venta como tal, eh, el feedback uno lo da eh, retroactivo. Si es que podéis tener un feedback que te está ayudando intra la reunión, que es parte de una de las cosas que puede hacer Dio, pero que igual es difícil como vendedor ver y reaccionar en frente a estas cosas. Es como entrar a una reo con tu jefe que te sople un torpeo por abajo de la mesa y saber manejar bien la situación. Creo que eso es difícil, pero se puede. Con herramientas buenas se puede, con la preparación se puede. Así que eso creo. Alberto, Eh, A ver, yo creo que al final pasa mucho que, por lo menos me ha pasado a mí en otras empresas y también me ha ascendido, y es que cuando un negocio se pierde, lo que tiene un poco también que ver con la atribución, pero la atribución del motivo de pérdida.
Al final tú categorizas por un drop-down con una serie de opciones de alternativas y simplemente pones precio, por ejemplo. Pero al final, cuando tú quieres después reactivar una oportunidad perdida, entender el por qué se perdió, o sea, por qué fue precio. ¿Fue precio o realmente que el vendedor no fue capaz de sortear una objeción de, no sé, valor, por ejemplo? Entonces creo que esa es una de las grandes dificultades y que son decisiones que se toman mal al final de cómo reactivar oportunidades perdidas, porque al final no tienes claro el motivo real de la pérdida. O sea, para mí eso es un dolor hoy. Yo estoy súper de acuerdo con ustedes. Para ofrecer quizás algo diferente, otra perspectiva, para mí una decisión estructural que se continúa haciendo que es problemática es que contratar más vendedores significa que vas a escalar ventas. Y eso no necesariamente es verdad. Buenísimo. Voy con la última pregunta. Les recuerdo a todos los que están en el webinar que pueden hacer preguntas en la cajita que está abajo que dice preguntas y respuestas. Pueden ir dejando sus preguntas y si tienen alguna pregunta directamente a Alberto, a Nicolás o a Javier. Al final de la jornada las vamos a hacer para que ahí aprovechen, ¿vale? Última pregunta de este bloque. Esto es como ejercicio, ¿vale? Como para todos los que están escuchando, que quieren saber cómo ustedes trabajan. Si tuvieran 30 días para subir un nivel de madurez del equipo, ¿qué implementan la semana uno? ¿Qué señales mirarían en la semana 2 y 3? ¿Y qué decisión tomarían en la semana 4? Nicolás. Una difícil pregunta, porque hay hartas cosas que creo que pueden aportar harto valor. Pastelero sus pasteles, yo creo que a lo que a nosotros nos ha cambiado totalmente el negocio es poder tener toda una primera capa de AI SDRs de inbound. O sea, hoy en día el 90, no, el 100% de nuestro revenue es de inbound. Nosotros no hacemos outbound. Recién este año, en enero, lo estamos prendiendo todas las máquinas, estamos entrenando equipos de IA, humanos, vendedores corporativos, todos los sistemas de outbound lo estamos recién prendiendo ahora. Entonces, lo que a nosotros nos cambió el negocio fue, oye, dejemos el bulk, el trabajo pesado al AI y nosotros dediquémonos a cerrar los deals. Y eso es lo que yo haría, porque a nosotros nos cambió la vida. Y al final lo que hay que ir monitoreando es si es que estos sistemas están haciendo el trabajo de manera eficiente y de manera constante, porque de repente se actualiza el modelo y hay que estar encima, de repente uno también va aprendiendo y va viendo feedback, entonces hay que ir ajustando esas perillas. Al final lo que yo siempre le digo a los más de 2.000 clientes que le hemos implementado la tecnología es trabajar con un equipo de asistentes de IA en un proceso comercial es como contratar un equipo de becarios, de practicantes, que tienen que aprender, que tienen que darle feedback, que hay que tirarlo a la piscina, que se van a equivocar, o sea, van a pasar cosas malas. Y you gotta deal with it, como es parte del proceso de querer optimizar las ventas de ese nivel. Así que yo iría monitoreando y ajustando y optimizando para poder llegar a una buena conversión y después tener siempre, nosotros tenemos rieles que permiten que la IA no se salga, que eso es como parte un poco de lo que nosotros también ofrecemos, pero también tener como alertas. Eh, si se te cae la conversión, entender qué está pasando, si es que algo, porque puede ser que la IA empezó a alucinar con un precio, entonces yo creo que eso después también es importante. Eso haría yo. Gracias, Nico. Javier. Mira, yo creo que para mí, si lo pienso desde el punto de vista comercial, generalizando, hay muchos equipos de ventas que siempre tienen un problema con el tema de discovery. Nos enfocamos en hablar más de lo que escuchamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilizando una herramienta como Dio es bastante fácil de mirar lo que se llama el talk to listen ratio, ¿verdad? Hay una correlación muy directa con la tasa de cierre. Si tú preguntas más o dejas que el comprador pues hable más de lo que el vendedor hable, ¿no? Entonces, partir desde entender dónde estamos y trabajar con el equipo la primera semana para ofrecerle, ¿verdad?, un tipo de framework para que ellos puedan hacer mejores preguntas para identificar dolor y poder crear urgencia alrededor de eso sería donde yo empezaría. Obviamente, monitorear eso con una herramienta como digo es bastante fácil porque tú puedes mirar hacia atrás y pues, comparar el éxito de la llamada de hace 3 semanas y comparar cómo vamos esta semana.
eso tiene una correlación directa al win rate y pues lo último que quisiera hacer pues es entender si hay algún tipo de progreso para aumentar, ¿verdad? La tasa de cierre que aumentaría nuestras ventas, ¿no? Entonces, es un problema común en ventas. Estaré usando IA y pues estaría asegurándome de que eso se pueda utilizar a largo plazo también, porque pues crea uniformidad a través del equipo y hacerlo con todo el mundo. Ciertas personas van a ser mejor que otras, entonces pues también eso lo puedo medir con la herramienta, con el fin de que pues todo el nivel del equipo llegue a un nivel más alto de lo que estábamos haciendo antes. Excelente, Javier. Alberto. Y me pasa algo similar con lo que comenta Javier. O sea, me ha tocado conversar con personas que lideran equipos de venta o que lideran la venta en una empresa, un early stage founder o lo que fuera, eh, y muchas veces saben vender, pero no saben por qué venden. Entonces, como que replicar ese conocimiento y llevarlo al papel, creo que es como la etapa base, poder en el fondo hacer la bajada de por qué estoy vendiendo, cómo lo presento, cómo manejo las objeciones, tratar de llevarlo como al papel para luego poder replicar y en el fondo, si quieres escalar un equipo de venta, tienes que tener esa capacidad de transmitir esa información para que eh, todos puedan tener ese insight y todos puedan vender de la misma forma que ya saben que está aprobada. Entonces, yo lo que haría primero es bajar lo que está en la cabeza, ponerlo en el papel y luego tratar de empezar a medirlo con el equipo de venta. Excelente. Vamos avanzando al tercer bloque. Gracias, chicos, por la respuesta. Muchas gracias. Nos están llegando muchas preguntas que vamos a ir respondiendo después en el bloque de Q&A. Vamos al tercer bloque. Estamos un poquito apretados de tiempo, así que Alberto, Nicolás, Javier, confío en que sus respuestas van a ser un poco más concisas en este bloque. Vamos a el tercer bloque. Hoy día el cliente llega informado, ¿sí? El cliente llega comparando, viene con criterio, muchas veces llega con más información de la que el vendedor espera que llegue. Entonces, vender ya no es transmitir información, vender es ayudar a decidir. Ya apareció hace unos segundos la tercera encuesta, la gente está contestando velozmente, le vamos a dejar ahí unos segunditos más para que la gente responda. La pregunta de ahora es, ¿dónde se te cae más la venta hoy con clientes tan informados como los que yo acabo de describir? ¿Será la diferenciación? ¿Será un tema de confianza? ¿Será un tema de urgencia? ¿O quizás una decisión interna que tomen? Ahí veo que la gente está contestando. Vamos a dejar 5 segunditos más para que la gente termine de responder. Quienes no han respondido, que respondan. Y ya vamos a ir cerrando la votación. Muy bien. Acá les compartimos los resultados de la votación. ¿Dónde se te cae más la venta hoy con clientes informados? Bien parejo todo, en realidad. Tenemos el 39% dice que es decisión interna del cliente. Va a conversar obviamente con el equipo para tomar la decisión. Después tenemos la diferenciación. Y el último es la urgencia. Esta encuesta nos da también un poco de contexto para lo que vamos a conversar. Entonces voy a cerrar aquí, perfecto. Quiero ir a cosas más prácticas en este bloque, chicos, ¿vale? A cosas un poquito más concretas para que la gente como que se ponga en la situación y ustedes como son grandes referentes también tomen consejo. Cuando un cliente llega tan informado, ya habiendo comparado con otras herramientas, ¿cuál sienten ustedes que es una pregunta exacta, una pregunta precisa que ustedes podrían hacer para volver a tomar control de la conversación? ¿Vale? Una pregunta que los haga sentir que están de nuevo en control. Javier. ¿Cuál es el criterio que van a utilizar para tomar la decisión? Nicolás. Nosotros ocupamos mucho la técnica del vendedor desafiante y llegamos a validar hipótesis. Entonces le decimos, oye, estamos alineados entonces con que esto es una fricción y puede ser un problema para tomar la decisión, ¿no es cierto? Sí, sí, efectivamente. Pum, retomaste tú el control, te pusiste arriba, lo desafiaste y te ganáis un poquitito más ahí el manejo de la reunión. Personalmente es que, ¿qué es lo que no te puedes permitir que salga mal? O sea, al final como que con la respuesta que te da le puedes hacer una contrapregunta y en el fondo te desmarcas un poco de la dinámica feature-precio y pasas a entender riesgo y puedes posicionar tu propuesta de valor de manera más alineada.
Esa es muy buena. Y alineado con eso, una sola más, es si tuvierais una varita mágica, ¿qué es lo que necesitáis? ¿O qué es lo que queréis cumplir? Claro, Esa también es muy buena. de acuerdo. Y Buenísimo. importante lo que decía, sorry, Cata, importante lo que decía Nico también respecto a desafiar. Creo que en desafiar también está el cómo tú te posicionas como experto. Y posicionarte como experto genera confianza, genera cercanía, y ahí es donde Sobre hace todo si el sentido. cliente viene informado y Total, estudió y viene haciendo la pega, entonces al final hay que demostrarle que en verdad somos capos en esto y esa es una muy buena forma de hacerlo. tal cual. Buenísimo. Segunda pregunta. ¿Qué parte de la conversación comercial hoy ustedes creen que está subestimada por la mayoría de los equipos? Alberto, yo sé que esta respuesta la tienes, pero sí, Rapport. Rapport. Yo creo que el rapport se entiende como el romper el hielo en la primera parte de la conversación y ya, pero al final el rapport se da durante todo un ciclo comercial y es un poco la capacidad que tú tienes de generar la confianza para que el cliente te compre. Al final, B2B uno piensa como empresas comprando empresas, pero siguen siendo personas comprando personas y nadie te va a comprar si no te cree, si no confía en ti. Entonces, para mí el rapport es todo. Nicolás. Call to action. Ok, avanzamos entonces y dejarlo esperar. 10 segundos, silencio. Ya dale, probemos. Vamos. Buenísimo. Javier. Yo tengo una perspectiva un poco diferente porque yo creo o sea, ganarte el respeto del cliente es todo. Entonces, vuelvo a la preparación. O sea, si tú llegas a una llamada y me usas el mismo script que has usado en todas las llamadas y no te preparaste, yo no confío en ti. Si yo estoy preparado y sé lo que hay en el mercado, posiblemente voy a tomar la decisión por el vendedor que me dio el tiempo, hizo su investigación, me dio el mayor respeto y con quien yo quiero hacer negocio. Todo eso me ayuda a crear más urgencia también, porque ya la conversación sube a otro nivel de respeto donde puedo hacer preguntas como cuáles son los próximos pasos, como, o sea, dónde estás pensando tomar la decisión y por qué, y entender un poco más el negocio. Pero sin poder llegar con esa estrategia es imposible. Excelente. Vamos a saltarnos al bloque 4, en honor al tiempo, vamos a avanzar un poquito más rápido. El bloque 4 es muy concreto para que nos vayamos un poquito más inspirados como personas. La IA no reemplaza al vendedor, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Reemplaza tareas, ¿cierto? Entonces la pregunta final es ¿qué partes del rol siguen siendo humanas y qué tipo de liderazgo hace que eso sea sostenible en el tiempo? Ya les apareció la última encuesta del webinar. En esta encuesta les preguntamos qué falta hoy día, qué les falta para operar al estándar 2026. ¿Qué es lo que creen que realmente falta? ¿Será un tema de hábitos? Quizás incorporarlo en el día a día. ¿Será algo que falta como de crear procesos, señales quizás para identificar? ¿O es una cosa de cultura? ¿Qué sienten ustedes que falta para operar en este estándar 2026 asociado a la inteligencia artificial? Ahí la gente está respondiendo, van muy rápido. Chicos, ¿algún comentario sobre esta última encuesta? Alberto. No, no tengo comentarios. Gracias, Alberto. Gracias por tu espontaneidad. Vamos cerrando entonces la encuesta en unos 5 segunditos más para que la gente termine de responder. Ya la mayoría ha respondido. Vamos a finalizar la votación. Vamos a compartir los resultados. Los resultados nos dicen que la mayoría de las personas sienten que lo que falta hoy día para operar en este estándar es un tema de proceso. Luego viene hábito y finalmente cultura. Muy interesante los resultados. Hablando de hábitos, hablando de procesos, cuéntenme cuáles son los 3 hábitos para ustedes, Alberto, Nicolás y Javier, que no son negociables, ¿vale? Un hábito como líderes para ustedes. Uno diario, quizás uno semanal, uno mensual. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuánto dura? ¿Cuál es el output que les deja? Javier.
Sí, me encanta que todo el mundo piense en procesos porque en la cotidianidad yo creo que es donde el vendedor pierde el ritmo y mientras más procesos y claridad tengan de su ejecución diaria, mejor ejecutan. Entonces, en base a eso, para aterrizarlo un poquito mejor. Para mí la preparación diaria es bien importante para poder ejecutar tan bien en cada llamada que uno tiene. Hay veces que vendedores dicen, esa llamada me fue increíble, y pues porque cuando mejor te sentías, mejor te preparaste y obviamente cumpliste con todo lo que tenías que hacer. Semanal, la revisión brutal del pipeline para mí es súper efectiva. Hay vendedores que tienen tanto volumen que constantemente están en llamadas y se les olvida ir al pipeline y mirar qué está en cada etapa y qué tengo que mover hacia adelante o por qué perdí esto. Ahí se pierde mucho negocio. Y yo creo que en cada mes seguir aprendiendo, seguir añadiendo herramientas, practicar antes las nuevas destrezas son muy importantes. O sea, la venta es una ciencia y requiere práctica tanto como cualquier otra disciplina. Entonces hay mucho vendedor que al no hacer este tipo de cosas y no tener la claridad de los procesos, improvisa mucho. Y esto no es música. Nicolás. Yo no sé si entendí la pregunta en el ángulo correcto, pero algo que a nosotros nos sirve mucho, que son como hábitos que hace el equipo de liderazgo en el equipo comercial diario, semanal y mensualmente. Tenemos la daily, tenemos feedback semanal y tenemos una especie como de mini QBR mensual en donde efectivamente hacemos esta revisión del pipeline, cómo estamos, qué pasa. Igual se está revisando el pipeline, pero estas son como instancias que hacemos con el equipo como liderazgo con ellos. Los líderes están igual encima del pipeline día tras día, junto con el equipo de growth, y como que se va revisando. Yo creo que esa obsesión, como dice Javier, con el pipeline es súper importante, pero creo que como para darle el pulso al equipo, la daily, feedback continuo y estas sesiones en conjuntas de QBR, que no solamente se ven eh, los deals y el pipeline, sino que también se ve un feedback conjunto y el mejor vendedor del mes dice, oye, puta, este mes yo me enfoqué súper en esto, prioricé acá, el peor dice, puta, yo me sentí de esta manera, estuve acá mal, voy a darle con todo, y generalmente nunca el peor vendedor vuelve a ser el peor vendedor del otro mes y sale a fondo, entonces es una súper buena instancia como para hacer un wrap-up mensual. O sea, yo por la pregunta iba a decir como deporte diario, terapia semanal y mensual, no sé, estaba pensando todavía, pero a ver, como cosas como que creo que al equipo le ayudan harto. Bueno, obviamente el tema de la revisión del pipeline, pero también como quitándonos un poco como de la parte más venta, pipeline y todo eso. Yo creo que el desarrollo profesional de que tú puedas como darle a un equipo de ventas lo ayuda mucho como a estar motivado constantemente. Entonces poder tener la claridad como un hábito de estar tratando de entender cuáles son los intereses, cuál es como la visión que tiene una persona, las ambiciones que tiene, para poder ir acompañándolo, ir empujándolo a que pueda irse perfeccionando y que pueda seguir mejorando. O sea, creo que eso es algo como que la IA no te ayuda mucho con eso, y algo como que está por fuera y es más humano. Creo que esa conexión humana es importante con el equipo. Buenísimo. Otra pregunta también que tiene que ver un poco con el equipo, con lo que ustedes empezaron a llevar la pregunta. ¿Qué es lo que automatizarían como 50% automatizado y qué mantienen humano? ¿Vale? Como qué se automatiza, qué se Mm. mantiene humano, si fuera 50-50. Nico. A mí cada vez, bueno, nosotros en Bambi trabajamos 100% presencial. Somos bien estrictos con eso. Y creo que cada vez yo vivo ahora en México y me doy cuenta de que ese tacto, esa presencia, el ir a la oficina, el llevarle un regalo al cliente, el entablar una relación personal, es súper importante y eso no hay que perderlo. Y muchas veces uno dice, no, pero es que ¿cómo lo voy a hacer por este deal tan chico? Bueno, un deal abre otra puerta, a otro deal, a otro referido y así se empieza a echar la máquina a andar, ¿no es cierto? Entonces creo que ese extra effort de la presencialidad es súper importante. Y lo que automatizaría, mi criterio generalmente no tiene mucho que ver con si es que la tarea es de alto o bajo, de alto o bajo valor. Creo que hay tareas de muy alto valor que puede hacer la IA, como el generar pipeline, recordar y el asegurar de que el equipo tenga reuniones y el gerente llegue, ¿no es cierto? O sea, es una actividad de altísimo valor. Pero
El criterio es que es una tarea que se tiene que hacer en bulk, ¿no es cierto? Que es continua, que es desgastadora, que es cansadora. Yo ahí buscaría una forma, por más que sea difícil, porque hacer que tu guía maneje todo tu proceso comercial hasta el agendamiento es difícil. Requiere esfuerzo, requiere inversión, requiere un montón de cosas. Entonces, a pesar de que sea difícil, le pondría recursos ahí porque el upside de eso es muy grande. Lo vemos con nuestros clientes, por ejemplo, justo estáis hablando de Global, ellos hacen toda la parte de postventa con nosotros y subieron el CSAT y generaron un efecto distal porque no solamente hay una mejor experiencia, por lo tanto más revenue, llamémoslo así, sino que generaste eficiencia operacional, ahorraste plata. Entonces, ¡pum!, le pegáis un estirón hacia el negocio y eso es lo que hay que tratar de buscar hacer con IA. Acuérdense que esta es una de las tecnologías más revolucionarias de la historia de la humanidad, entonces usémosla bien, no lo usemos para tareas chicas que son seguras. Esa es mi perspectiva con respecto al uso de la IA. Javier, Yo creo que hay muchos vendedores que no van a estar de acuerdo conmigo y probablemente están buscando una solución para que les automatice actualizar su pipeline, pero esa es la única cosa que yo mantendría, porque el pipeline, manejar el pipeline es como manejar tu negocio. Entonces, yo mantendría eso porque en verdad te da, verdad, control sobre los deals, sobre qué está pasando, cuándo y en qué etapa estás para darte una realidad de qué tienes que hacer. Automatizaría las cosas que ya mucha gente ha mencionado acá, que es la preparación, la revisión de las llamadas, quizás los envíos de emails que se utilizan a veces de follow-up, pero lo que mantendría siempre es el manejo del negocio de cada vendedor, que es esa actualización del pipeline, aunque hay CRMs con IA hoy en día, pero para mí eso es bastante crucial. Alberto, De mi lado, a ver, todo lo que tenga que ver con la gestión de leads que te van llegando, bueno, lo que decía un poco Nico, o sea, usar Bumble claramente es un must para calificación, para recordatorio de agenda, en fin. Es obviamente 100% automatizado, la búsqueda también cuando es outbound, nosotros hacemos demasiado outbound, entonces la búsqueda también de leads la automatizaría. Lo que sí mantendría humano, y creo que acá no estoy tan alineado con lo que decía Javier hace un par de preguntas atrás, respecto a la automatización de del secuenciamiento de la prospección outbound, yo soy muy partidario del humano. eh, y obviamente creo que la venta consultiva sigue siendo humana. Se potencia con IA, pero nunca nada, creo yo, va a reemplazar la conexión humana que uno puede generar con una persona, la confianza, sobre todo en tickets de venta tal vez un poco más alto. En venta consultiva creo que eso no se va a quitar, espero, nunca. Si no me quedo sin trabajo. buenísimo, gracias chicos. Vamos a ir a la última sección del webinar, yo creo que mucha gente lo está esperando, que es el Q&A, ¿vale? Acá yo tengo un set de preguntas que empezamos a seleccionar. Em, Voy a hacer la primera, la idea es que vayan respondiendo quienes quieran, no tienen que responder todos, por supuesto. La primera muy simple, ¿cuáles son los conceptos básicos que debería aprender una persona nueva en ventas de tecnología? ¿Alguien lo tiene así una respuesta rápida que quiera darle a esta persona? Yo diría A ver, como... Ah, sorry, Javier. Bueno, voy yo. Más que aprender como conceptos específicos de la venta, yo le invitaría como a ser experto en lo que vas a vender. Lo que hablábamos antes, o sea, si no eres capaz de demostrarte, de posicionarte como una persona de igual a igual con tu cliente o incluso estar por encima, va a ser muy difícil que confíen en ti. Y al final creo que cuando tú te posicionas como experto, ya tienes gran parte de la tarea hecha porque eso es lo que genera confianza al final. sumando Javier. a lo que dice Alberto, para mí sería bien importante saber cómo llevar una llamada y practicar mucho antes de empezar a improvisar con clientes y quemar leads. Excelente. Otra pregunta. Javiera dice, si tuvieran que priorizar en qué parte del ciclo de ventas aplicarían primero IA para generar mayor impacto en la productividad y foco del equipo. Prospección, calificación, seguimiento, postdata, obvio que ya usamos DIO. Gracias, Javiera. ¿Quién tiene respuesta a esto? Yo creo que depende un poco el negocio. Si es un negocio de mucho volumen, claramente lo que les comentaba yo, administrar el top of funnel con AI es fundamental. Pero si es un negocio de deals un poco más lentos, más largos, más corporativos, donde no hay un volumen que te vuelve loco,
yo creo que es la parte de la prospección, para la generación del pipeline, no para la captura y la conversión, ¿no es cierto? Hoy en día hay tremendas herramientas. Clay es más antigua, pero hay otras herramientas como Ample Market que te levantan señales en LinkedIn, te escriben secuencia. O sea, hay muchas herramientas hoy en día de prospección que yo priorizaría para poder tener un pipeline, en ese caso, más, eh, ¿cómo se llama? Eh, nutrido, o sea, completo, con mejor data, con más volumen, con mejor calidad. Creo que eso es clave. Gracias, Nico. Gracias, Javiera, por la pregunta. Alexander tiene una pregunta para Javier. Javier, ¿recomiendas cold calls con AI para empresarios B2B? Perdón, no entendí el producto. Ah, cold calls, Recomiendo perdón, o sea, llamadas en cold frío. calls. Sí. 100%. Creo Sí. que estamos hablando mucho de emails y para mí he visto vendedores encontrar reuniones con corporativos gigantescos haciendo llamadas en frío. No, y pregunta si la hacen con AI. Yo lo haría con AI también. Depende. Con AI le puedes meter volumen. Esto es algo demasiado importante que yo se lo digo a mi equipo, se lo digo a todo el mundo. Y no lo inventé yo, se lo robé a Alex Hormozzi hace mucho tiempo. Pero uno siempre tiene en mente y dice, "Ah, ya voy a llamar a 100 clientes al día". Con ella puedes llamar a 100 mil millones de clientes al día, o sea, ahí puedes volverte loco. Algo va a caer. Un poco esa es nuestra perspectiva, ¿no es cierto? Lo que sí creo que funciona mejor y que lo hacen grandes compañías como Flash en Brasil es toda la parte de también pushar el pipeline, que lo hacemos nosotros también, pushar el pipeline con llamados con AI. O sea, si es que viene un formulario, le escribes por WhatsApp, lo tratas de hacer avanzar, se queda trancado, va y lo llamáis con AI, lo vais pushando, después le metí otro WhatsApp y le mandáis un correo y vais empujando la lead de esa manera. Iba a decir ahí como que creo que depende también de los volúmenes, porque si estás en un negocio donde es de mucho volumen, como decís tú, Nico, yo sí estoy de acuerdo en las llamadas en cold call con AI, pero si estás en un negocio, no sé, yo me imagino, por ejemplo, un vendedor de Salesforce o Salesforce mismo usando como AI para llamar y prospectar, porque son oportunidades muy limitadas. Entonces, no sé, me genera como eso. Yo creo que el cold call siempre sí, y con AI, cuando tienes volúmenes absurdos y altos volúmenes, creo que ahí sí vale la pena. Pero cuando son tickets altos, de repente como que sería un poco más, no sé, todavía no he visto el caso de uso tan aplicado como para ticket alto que tenga resultados, por lo menos que yo haya visto, seguramente hay, pero sería más cauto ahí, creo yo. Súper. Mauricio pregunta, ¿cuál es su opinión de tener scripts de cierre o battle cards para tener mejores herramientas al vendedor? 100%. O sea, al Nico Camil. final, Buenísimas. eh, Hacen sí. falta. Yo lo dije como una de las cosas que son subvaloradas. El cierre, la situación de, ok, se acabó la reu que digo, es súper importante y es difícil improvisarla. Sí. Hay muchas jugadas medias prescritas que uno puede usar y funcionan. Si uno tiene paciencia, funciona. No, totalmente de acuerdo. Al final tiene que ver con un poco lo que hablábamos antes, que es con la preparación. O sea, es prepararte. O sea, no puede no ayudarte estar preparado. O sea, es un must, sí o sí. Buenísimo. Ya vamos terminando la ronda de preguntas, voy a hacer un par más. Acá tenemos una pregunta muy específica. Actualmente mi empresa, esto lo dice Iván, actualmente mi empresa no ha implementado nada de ella en la parte de ventas. Es un negocio B2B, es una fábrica de pallets de madera. ¿Cuáles son las tres aplicaciones o sistemas basados en IA que me recomiendan implementar para tener el mejor seguimiento y rendimiento en el equipo de ventas? Yo tengo clientes de ese estilo. Te puedo contar un poco lo que hacen. Eh, Han automatizado toda la parte que es de cotizaciones, a pesar de que, bueno, obviamente hay negocios que es imposible hacerlo, pero la gran mayoría se puede. Entonces calificáis los prospectos y enviáis cotizaciones y después hacía el agendamiento en caso de que sean ventas muy importantes o los invitáis a la sucursal a comprar, a terminar la compra. Muchas veces la compra no la vaya a cerrar en WhatsApp, pero la recomendación de los productos, la calificación del cliente y el envío de cotizaciones lo podéis generar y hacer totalmente automatizado con AI.
y dando una súper buena experiencia, respuesta 24/7 en el instante, y eso ha cambiado harto los negocios en donde nosotros hemos visto que lo aplican en ferretería, en venta de paneles solares, repuestos, lo hemos visto en varios negocios del estilo. Javier. Yo creo que oye, no sé por qué no dijeron esto, yo compraría Bambe, Dio y me suscribiría a GPT. Buenísimo. Alberto. Si lo decía yo, venía muy de cerca de la recomendación, así que Bambe y Dio. Chicos, la última pregunta que vamos a hacer en honor al tiempo de que nos pasamos un poco. ¿Qué criterios evaluar en el momento de implementar la IA en el proceso de la empresa? ¿Cómo miden el impacto? yo creo que depende mucho del foco de por qué quisiste inicialmente implementar. O sea, como tener claro el por qué, no es implementar IA por implementar, sino que tener claro cuál es tu problemática que quieres resolver. Si es un tema de productividad, bueno, medir la productividad. Si es un tema de conversión, bueno, medir la conversión. Si es un tema de que tienes vendedores, por ejemplo, que no están convirtiendo, o que tienes vendedores nuevos, por ejemplo, que no se están entrenando, no están llegando a las metas en el tiempo que quieres, entonces medirlo así. Entonces es tener claro como la parte de atrás primero, por qué voy a implementar IA, qué es lo que quiero solucionar, cuál es mi dolor básicamente, y a partir de eso hacer comparativa. Buenísimo. Bueno, Cata, Nico. sorry, una pregunta o una request. Si quedan más preguntas y son varias, felices que las dejáis guardadas y quizás las podemos recontestar después. No en vivo, pero las podemos publicar. Creo que a la gente le puede aportar valor también. La parte de Q&A es clave. Sí, ahí yo creo que ahí Dani del equipo de Dio está recopilando todas esas preguntas que obviamente son una base increíble de Espero que lo haga contenido con IA, ¿o también. no? Yo también lo espero. Espero que el Dani que me está escuchando ahora lo haga conmigo. Bien. Vamos al cierre, equipo. Para cerrar, quiero que nos quedemos con un par de ideas. La primera es la IA ya es estándar. No es una ventaja competitiva, sino que es estándar para los equipos. Dos, es diferencial. El diferencial es criterio y sistema, no es curiosidad. ¿Ya? Tres, vender hoy es ayudar a decidir, no convencer. ¿Vale? Quiero hacer la invitación a Alberto, a Nicolás y a Javier, nuestros speakers. Además de agradecerles, les quiero invitar a que abran sus micrófonos y dejen invitado a la gente a lo que ustedes quieran. Si quieren conocer más de lo que ustedes hacen, dejamos el micrófono abierto y también vamos a dejar unos links en el chat para que conozcan más de lo que hace Bambe, para que conozcan más de lo que hace Dio y de lo que hace Javier en Cuota. Así que, Javier, ¿quieres empezar tú para invitar a la gente? Gracias. Visita nuestra página cuota.io. Desarrollamos equipos comerciales en B2B a través de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Y lo hemos hecho con sobre 80 empresas durante los últimos 5 años. Así que con mucho gusto para los que necesiten acelerar el proceso, estamos acá para ayudarles. Gracias, Javier. Ahí en el chat apareció el link de Cuota para que la gente lo guarde, que no se le pase, cuota.io. Don Alberto, ¿a qué quiere invitar a la gente? ¿A agendar una Eh, reunión quizás? Sí, 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 obviamente agendar una reunión, qué bueno que me diste el tip, agendar una reunión obviamente, y bueno, no solamente para poder medir y entender en el fondo cómo un equipo de venta está deployando el script de venta o el playbook de venta, sino que también tenemos casos de uso de reclutamiento, de customer success, tenemos casos de uso de cobranza, lo que se les pueda ocurrir. Entonces al final la invitación es que cualquier empresa que tiene un guión que se transmite a clientes o a terceros y quieren poder medir y cómo se contrasta esto con la realidad, bienvenido a que conozcan Dio y obviamente a Cuota y a Bambe. Gracias, Alberto. Ahí quedó el link en el chat también, en dio.com. Hay un link ahí más acortado para que ustedes le hagan clic, lo guarden. Nicolás Cami, por favor, cierra con la invitación a conocer más de Bambe y cuál es la solución para la gente que se unió más tarde, que nos cuentes un poco. Buenísimo. Oye, bueno, antes que todo, a dar las gracias a los que participaron, a los que organizaron el webinar, a Alberto, a Javier también, así que fue un gustazo, una buena conversa. Y nada, a nuestro lado, dejarlos invitados. Nosotros les dejamos un link ahí en los comentarios, que no es a nuestra página web directo, o sea, sí es nuestra página web, pero es un montón de casos de uso, un montón de casos de éxito, un montón de clientes de distintas industrias con resultados concretos
porque en verdad yo los quiero invitar a que se atrevan, a que prueben. En nuestro caso ofrecemos una implementación guiada con un ingeniero dedicado durante 2 meses, una garantía del 100% no question ask, y lo hacemos porque estamos tan confiados de los resultados que podemos generar que hacemos un poquitito esta oferta irresistible porque sabemos que un poco asusta, sabemos que es difícil, sabemos que hay desconocimiento, pero nosotros nos metemos como una extensión de los equipos comerciales, los ayudamos a diseñar el proceso, los ayudamos a promptear, a crear todos los agentes, a integrarlo a todos los sistemas, a deployarlos, a entrenarlos, a mantenerlos y a actualizarlos para que en esos 2 meses hagan un ramp up y después se vayan como un cañón y puedan escalar el negocio. Así que invitadísimos, miren, vean los casos, prueben la IA. Si les gusta, hay cancha libre para probar. Gracias, Nico. Ahí está el link de bambe.ai en el chat para que lo guarden, para que no se les pierda. Damos las gracias a todos los que participaron, a los speakers, por supuesto. Los quiero dejar con una pregunta rebotando para que se vayan yendo con una pregunta en la cabeza a todos los que asistieron. ¿Qué decisión concreta van a tomar esta semana para operar en el estándar del 2026 después de este webinar? Muchas gracias Alberto, muchas gracias Nicolás, muchas gracias Javier por su participación, por la buena onda. A todos los que asistieron les vamos a enviar el replay y el resumen con todo lo que conversamos hoy día. Muchas gracias por estar acá y por tomarse el tiempo de pensar en estas decisiones. Chau, chau. A Gracias a todos, todos. gracias. A todos.